Me gozo en la presencia de Dios. Me encantan las reuniones donde la presencia de Dios enseguida se derrama, donde enseguida se siente esa visitación maravillosa. Y ustedes saben que, como cada reunión, es un desafío para los que estamos en el altar. Es un desafío para los que están ministrando. Es un desafío para ustedes que vienen a ver si Dios habla, si Dios responde, si Dios liberta, a ver qué quiere hacer Dios. Es un desafío para el pueblo de Dios salir de tu casa, quizás de una atadura, de un impedimento, de algo que se opone para venir a tener un encuentro con Dios. Y vos sabés que los discípulos tenían desafíos en aquel tiempo. Habla la palabra de Dios de que cuando Jesús escoge a sus discípulos, ellos comenzaron a ver que Jesucristo les hablaba por parábolas, enseñaba a multitudes. Ellos vivían de una manera, por decir, sin tropiezos, mientras Jesucristo en el principio de su ministerio se manifestaba, ¿no es cierto? Veían cómo sanaba a uno, se maravillaban con su doctrina. Mientras ellos escuchaban cómo la multitud aprendía, ellos también aprendían, juntamente con Jesucristo. Pero aquí, en determinado momento, según el diseño de Dios, según lo que Dios tiene preparado en su sabiduría eterna e inmensa, ¿no es cierto? Perfecta, aquellos que fuimos llamados como hijos de Dios, que fuimos tomados por Dios como hijos, todos nosotros, ¿no es cierto? Y los discípulos también. Una vez que aprendimos, que conocemos de qué se trata el reino, Dios anhela subirnos de nivel y es ahí cuando nuestra fe es pasada como el oro por fuego. Usted puede tener la teoría muchas veces, decir, bueno, la palabra de Dios dice tal o cual cosa y Dios ve tu corazón, ve de qué manera aprendes, pero hay un momento en el cual Él prepara ¿para qué? Prepara para probar tu fe. Porque claro, ellos al lado de Jesús, mientras sanaba al hombre de la mano seca, mientras hacía señales, mientras hablaba de una doctrina y hablaba como nadie más había hablado, estaban bárbaros. Ahora, el problema de los discípulos fue cuando su vida fue puesta en riesgo y su fe fue probada, a ver si en verdad creían y no solamente conocían. Y usted va a entender hoy cómo es que a veces caminando en justicia, siendo hijos de Dios, nuestra fe es probada en adversidad. Pasamos por tempestades, por tormentas que decimos, Señor, ¿por qué si yo soy tu hijo? A veces creemos que ser hijo de Dios es como tener un seguro de vida, que no vamos a pasar por adversidades, por pruebas. Pero esas pruebas son para edificación y para que en verdad conozcas un poquitito más de Dios. Y te voy a compartir un breve pasaje que dice así. Antes de comenzar con la palabra, ¿no? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Ahí manifiesta, dice, bendito sea Dios que nos hizo renacer para algo que no va a perecer, para algo tremendamente grande, inalcanzable, difícil de entender, algo que está reservado para nosotros. Él comprende que hay una gracia tremenda, pero, ojo, Dios te lleva a un punto en el cual vos tenés que entender que si la gracia es grande, tu fe tiene que ser grande también para alcanzarla y sostenerte en esa fe, ¿no? Y dice, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Quién se siente guardado por Dios cada día? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, más valiosa que el oro, para Dios, Él entregó a su Hijo, imagínate si no valora en nosotros esa fe, ¿no es cierto? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, ¿cómo decir? Una vez que Jesús obra y se manifiesta en tu vida, y vos ves la respuesta de Jesucristo en tu vida, siendo afligido, inevitablemente tu fe va a ser demostrada por medio de tu alabanza, de tu oración, de tu exaltación hacia Él. Señor, gracias por haberme sacado de esta situación. Y eso ocurría a los discípulos. Ellos habían sido compañeros de Jesús, ellos habían visto cómo Jesucristo enseñaba. Dice que aún los enemigos de Jesús se maravillaban y decían, cuando los mandaban a capturar a Jesucristo, los soldados se presentaban delante de sus jefes y decían, ¿por qué no los capturaron? Y decían, es que jamás hemos oído un hombre hablar como este. Aún sus enemigos se maravillaban. Yo imagino a los discípulos estarían orgullosos de su Señor, de su Maestro,
Cada día, a cada hora, en cada ciudad, a cada pueblo que estarían ellos sería una sorpresa, un gozo el ver, decir, wow, este Señor nunca termino de conocerlo. Pero eso tenía un precio. Ellos iban a crecer y su fe iba a ser probada. Iban a pasar por pruebas, ¿pero qué? Porque venía algo mejor. Y los invito a abrir la palabra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. A veces a nosotros nos pasa igual. Aprendemos lo que es Dios. Oímos la palabra, leemos la palabra y nos maravillamos. A mí me pasó toda la vida, a veces por lapsos, no tanto y a veces más, que leo un versículo que leí 20, 30 veces y al haber leído otros versículos que lo fortalecen, que lo reafirman, digo, wow, pensar que leí este versículo tantos años y ahora entiendo cosas que antes no había entendido. Me doy cuenta de cosas que están en este versículo y me maravillo, porque otros versículos añaden, otras palabras de Dios añaden a ese versículo y Dios permite que abra el entendimiento. Y cuando Dios permite que abramos el entendimiento, no solamente en el conocimiento, sino en la práctica. Bueno, a ver si tu fe en verdad, a ver qué pasa con tu fe. Vos podés ser probado en lo material, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo ministerial. Yo me acuerdo cuando fuimos a Rosario este año, al principio del año, volvimos y tuve la nena internada 10 días con salmonela. Veníamos de vivir una gloria de Dios maravillosa, se nos abrieron puertas, Dios nos bendijo económicamente, espiritualmente, tremendamente. Y cuando volvimos, tuve a la nena internada en el hospital, con unos antibióticos tremendos en tratamiento, porque ella se agarró una salmonela por un alimento en mal estado en ese viaje que había sido una bendición. Y claro, Dios habrá pensado, bueno, si vos tenés fe para recibir lo mío, tomás lo mío y das gloria a mi nombre y das testimonio en la congregación de lo que yo hago, bueno, vamos a ver si tu fe, ahora cuando la pruebe, se mantiene intacta. Y estuvimos 10 días clamando y orando. Y yo sé que la oración en ese hospital también impactó otras vidas. Porque Dios ponía en el corazón nuestro, mío y mi esposa, porque nos turnábamos, orar por todos los niños que estaban en ese lugar, por los ancianos, hacer guerra al espíritu de muerte. Hubo un movimiento espiritual horrible. Nuestra fe fue probada en ese tiempo. Y los discípulos habían visto cómo Jesús obraba, pero dice la palabra de Dios que en determinado momento, después de servir, de días de servir y acompañar a Jesucristo, un día se hizo de noche. Y dice que despidiendo a la gente, subieron a Jesucristo a una barca. Usted fíjese, ellos estaban sujetos a la voluntad de Dios. No dijeron, bueno, Jesús, estamos cansados, nos volvemos a nuestra casa. Ellos dieron testimonio delante de la gente, lo despidieron a la gente, a todos, seguro serían miles. Y subieron a Jesús a una barca para ir al otro lado. Ir al otro lado para ellos representaba un descanso. Ellos se escapaban y cruzaban el mar de Galilea a otro lado, porque estaban cansados de estar con 4, 5, 7, 10.000 personas. La palabra de Dios habla de que había 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Usted imagínese, antes se contaba así. Perdón. Si había 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, las familias eran numerosas antes. Seguramente tenían 10, 12, 14 hijos. Lo seguirían multitudes, quizás 20.000 personas a Jesús. Y él no podía hacer acepción de personas. Y los discípulos estaban para asistirle. Y en Marcos 4 dice, aquel día, cuando llegó la noche, o sea, después de tanta tarea, ellos permanecían con Jesús. Aquel día cuando llegó la noche, yo me imagino que serían las 8 de la noche aproximadamente, porque en aquel tiempo cuando oscurecía, se decía la noche, ahora decimos la tarde. En aquel tiempo decían que el día comenzaba cuando salía el sol. La noche se dividía en vigilias. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús a los discípulos, ¿no? Pasemos al otro lado. Los discípulos estaban aprendiendo por parábola, como dije recién con Jesús en aquel tiempo, y él quería revelarse como Dios mismo a ellos. Él podía haber buscado cualquier manera, cualquier motivo, haber hecho cualquier cosa para no estar, por decir, entre la multitud que lo seguía. Pero él les dijo, pasemos al otro lado. Él tenía un propósito al subirlos a la barca y cruzar el mar de Galilea. En aquel tiempo no era como ahora que había lanchas a motor. En aquel tiempo era vela, remo. Era tracción de sangre cruzar el mar de Galilea. El mar de Galilea creo que tenía 14, 15 kilómetros de ancho. Si no tenía 20, no recuerdo. Era un lago. Era enorme. Y por las características de ese lugar y los vientos que hay,
el tipo de suelo que hay en el mar de Galilea, las tormentas son tremendas. Dice que Jesús les dijo, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Usted sabe que ellos se encontraban sujetos a obediencia. Ellos no dijeron, no, Señor Jesús, subir a un barco ahora, qué incomodidad. Ellos estaban en la voluntad de Dios. Muchas veces muchos de nosotros estamos en la voluntad de Dios. Con defectos, sí. Con debilidades, sí. Con pecados, sí. Pero nos esforzamos por estar en la voluntad de Dios. Y a veces Jesucristo nos dice, bueno, hemos trabajado demasiado. Vamos a buscar un descanso. Ahora viene el tiempo de sosiego, de descanso. A veces sentimos de parte de Dios que todo se acomodó, que ya está, que hemos hecho demasiado para Cristo. Decimos, bueno, este es mi tiempo de descanso. Mi corazón no me reprende, ya hice lo que tenía que hacer. Jesucristo me está mandando a ir al otro lado. Ellos se habrían imaginado seguramente subir una barca, mientras la barca se movía, el vientito de la noche, ese aire a mar, relajándose para ir a un lugar donde no haya nadie que los siga, que los rodee, que les pida. Pero Jesucristo quería hacer algo en sus vidas. Dice que había otras barcas también. Esto habla de que, por más que estemos en la voluntad de Dios, no quiere decir de que no vayamos a pasar por tempestades. Esta palabra habla de la tempestad, cuando Jesús la calma en el mar. Esto enseña que, por más que estemos en la voluntad de Dios, juntamente con Cristo y que Cristo esté en nuestra barca, no nos vamos a salvar de pasar por esas pruebas, esas tempestades. Una tempestad es algo que sobrepasa todo lo humano. Usted no puede hacer nada en una tempestad sobre una barca. Solamente depende de Dios. Ahora también enseña esto que cuando Jesucristo está en una barca, Él se va a ocupar de que vos cruces al otro lado. Tu barca puede ser tu matrimonio, tu hogar, tu iglesia. Podemos estar en plena tempestad. Usted no se asombre cuando se esfuerce por buscar de Dios, cuando sepa que en verdad está caminando en rectitud y se encuentre en una situación en la cual hasta su vida pueda correr peligro. O todo lo que usted tiene, o todo lo que representa su vida pueda correr peligro. Usted sabe que estos varones, al menos 4 de ellos, eran pescadores profesionales, por lo que yo estaba leyendo. Y esto enseña también que escapa a toda habilidad personal cuando vos estás en la tempestad. Ellos eran 4 pescadores profesionales que se encontraban en una barca con el Hijo del Hombre. Y en un momento temieron y dijeron, Señor, ten cuidado de nosotros porque nos anegamos. Esto enseña que con tus habilidades, con tus condiciones, con toda la capacidad que vos tengas, tu dependencia, tu sostén, tu vida, por decirlo de una manera, tiene que depender de Jesucristo. Ellos no podían hacer nada humanamente para salir de esa tempestad. Pero aquel que los llevó, aquel que los subió a la barca estaba con ellos. Esta palabra es respuesta, es confirmación para muchas cosas, para aquellos que están siendo probados en este tiempo, o que van a ser probados. Y dice, les voy a leer un capítulo que había apuntado acá. Usted sabe que estar en la tempestad no solamente es estar en una prueba. Vos podés estar navegando sobre un, ¿cómo decirlo? Sobre un mar de tentaciones también. La tempestad puede ser estar navegando en un mar de tentación, ser rodeado por tentaciones, en un tiempo en el cual no podés resistir. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. O sea, la tentación también, ¿cómo decir? Puede tomarse como una tempestad en la que puedes perder tu vida. Quizás vos digas, está todo bien, un tiempo sos probado de una manera. Otro tiempo sos probado en cuanto a la tentación. El tentador tiene autoridad y permiso ¿para qué? Para ver si tu fe es genuina. Dios permite que seas probado. Y te encontrás casi naufragando, a punto de perder tu vida espiritual o tu vida a causa de que te rodean esas olas, esa tempestad, en la cual decís, bueno, me agarro de la barca de Cristo un tiempo, pero Señor, en cualquier momento me voy al agua. O me tiro al agua porque es más fácil. Pero dice Dios esto, vuelvo a leer, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Quién se ha sentido tentado alguna vez? Jesús también. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios es justo. Jamás te va a poner una carga más pesada de la que puedas cargar. Todos vamos a caer en algún momento en una tentación. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. A veces caemos en una tentación y Jesucristo se presenta en nuestras vidas, nos hace salir diciendo, sí Señor, me tomo de tu mano, Padre. Y es ahí cuando la tempestad se termina. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, era el tiempo de rendir examen, por decir de una manera, de lo que habían aprendido con Jesucristo. Todo muy lindo. Acá en el culto pasa a veces. O cuando nos juntamos con hermanos, o cuando lees la palabra, o cuando ves un testimonio en YouTube, decís, qué hermoso, cómo me fortalece este versículo. Qué lindo testimonio el hermano. Y vos entendiendo y comprendiendo, y sabiendo que Dios es fiel. Pero mientras no pasa nada, no hay problema. Ahora, cuando Dios dice, bueno, para presentarte, para hacerte subir de nivel, para llevarte a otro nivel espiritual, te tengo que hacer cruzar al otro lado. Porque era del otro lado donde los discípulos se iban a encontrar, primeramente con el endemoniado gadareno. Iban a ver que Jesucristo tenía autoridad sobre todo demonio. Después iban a ser llevados a otro lugar donde la mujer de flujo de sangre se iba a sanar. Ellos iban a comprender, en verdad, una vez fortalecida su fe, que Jesús tenía autoridad sobre toda enfermedad. Y después se iban a encontrar con la niña muerta, Talita. Iban a comprender que en Jesucristo estaba la vida. Entonces Jesús, en su sabiduría eterna, los fue llevando paso a paso, y este era el tiempo en el cual ellos tenían que pasar por esa tempestad. Ahora, qué hermoso los que tenemos años en los caminos cuando hemos pasado por tempestades que decíamos, bueno, si hubiera sido por mí me caía al agua, me ahogaba. Y pudimos reconocer el brazo poderoso de Dios a nuestro favor. Cuando decimos, bueno, listo, chao, acá se terminó todo. Y tomamos esa fuerza y esa fe sobrenatural que a veces ni sabemos cómo hicimos para apoyarnos en Dios ante tanta adversidad. Y Dios responde enseguida. Y Él se manifiesta como lo que leí hoy. Es impresionante. ¿Cómo no dar gloria a Dios una vez que sentís ese alivio? Yo me imagino lo que sentirían los discípulos. Jesús calma la tempestad. Yo he estado en el mar muchos años atrás, pocas veces. Y una vez me tocó cruzar un bajo en el mar con la marea baja. Y después la tierra subía y yo me quedé de chico con otros chicos en el mar. Y la marea empezó a subir. Y las olas eran altas. Y yo estaría a 100 metros de la costa. Y cuando quise volver, el agua me tapaba. Y tenía que volver a las profundidades y el agua me llegaba a la cintura. Y encima había piedras en la parte baja. Usted conoce Pehuenco. Hay una parte que hay piedras que usted se lastima los pies cuando camina. Y yo quería volver. Y esa fue la primera vez en mi vida que sentí terror. Yo tendría 12, 13 años. Y los grandes, nuestros padres, estaban en la arena, comiendo, tomando mate, no sé. Y empezamos a gritar, porque las olas se levantaban, eran altas, la marea había subido, estuvimos 2, 3 horas del otro lado de ese pequeño canal. Y cuando queríamos volver no sabíamos nadar y el agua nos tapaba. Y vino mi papá y vino otro papá más, vinieron nadando y riéndose y nos agarraron y nos trajeron. El alivio que yo sentí cuando me agarré de mi papá y mi papá me trajo a la arena, nunca lo voy a olvidar. Ese momento era, no puedo explicar, pasar del terror al alivio, un alivio difícil de explicar. No me quiero imaginar lo que habrán sentido estos varones, aún siendo pescadores, estando cara a cara con la muerte. Yo imagino que ellos habrán estado cara a cara con una tormenta, con una tempestad, miles de veces, cientos de veces, porque eran profesionales. Ahora, para que ellos teman por su vida, yo imagino que habría sido algo, una prueba sobrenatural como la que Dios puede hacer. Y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y esto enseña dos cosas. Ellos se presentan. Claro, no había otra manera, pero estaba el Cristo con ellos. Si bien conocían un poco lo que era el Cristo, un poco. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos?
al agua no se puede, agarrarnos tampoco, se hunde la barca. Habrán pensado, bueno, está Jesús. Y fueron y dijeron, maestro, él estaba durmiendo. Vuelvo a leer. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron, me imagino que bruscamente. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces nosotros en la adversidad le hemos reprochado hasta a Dios haber dicho, bueno, Señor, ¿para qué me trajiste a los caminos? O Señor, no es que eras tan fiel. O Señor, tu palabra no dice tal o cual cosa. A veces cuidamos las emociones en la oración, en la intercesión, pero muchas veces seguramente no las hemos cuidado. Yo muchas veces no he cuidado mis emociones en el reclamo para con Dios. Y esa es la naturaleza humana y lo que le pasó a ellos. Ellos fueron, Señor, reprochando, no tienes cuidado que perecemos. Y esto enseña dos cosas. La primera, que Jesucristo habla de la humanidad de Jesucristo en ese tiempo. Él era humano. Él no vino con ningún tipo de ventaja a la tierra a vencer contra el pecado, nada más que el Espíritu Santo de Dios. Él estaba cansado. Él estaba dormido. Habla de un hombre en carne, Dios mismo hecho carne, que venció por medio del Espíritu Santo, pero que estaba cansado. ¿Cuántas veces nosotros, yo después de las reuniones termino recansado? Mi esposa también, seguramente los que ministran todos, sentimos el cansancio. No me quiero imaginar a Jesucristo después de días y días y días, rodeado por miles de personas, en verdad estaría cansado. Y esto enseña que había humanidad en Jesús. No era algo, por decir, que escapaba a lo natural en su carne. Y también habla de que en verdad Jesucristo confiaba en quién era su Padre. Él estaba cansado, pero él en su interior, por más tempestad que hubiera, y yo estoy seguro que Jesucristo sentía el mover de la barca, sentía el agua que lo mojaba y las olas, él en su interior confiaba en Dios ciegamente. Usted imagínese, si vos estás pescando, el mar se mueve, y vas con tu papá en la lancha y tu papá te dice, hijo, anda abajo y acostate tranquilo. Vos no te preocupes, descansá que yo me ocupo. Tu papá terrenal, tu papá carnal te lo dice. ¿Vos vas a confiar o no? Sí, vas a confiar. Cuando sos pequeño, vos confías porque vos ves. Yo me acuerdo que hoy tengo 45 años. Y mi papá cuando tenía 45 años, yo me acuerdo, y yo pienso. Y yo lo veía a mi papá con bigotes y decía, mi viejo, era un hombre hecho y derecho, un prócer. Y yo me veo con 45 años y digo, ¿qué imagen tenía yo de mi papá? ¿Qué me reflejaba él a mí? Una confianza ciega, sabía que podía poner las manos en el fuego por él. Y Jesucristo sentía eso por su Padre. Por eso que él, cansado de su humanidad, se durmió, se olvidó. Él quería dejar también esa lección después. Obviamente que él sabía todo lo que iba a ocurrir en la barca, la tempestad. Él estaba adelantado. Imagínense que él profetizó. Era profeta Jesús. ¿Cómo no iba a estar la profecía en él? Él profetizó lo que va a pasar en este tiempo, después, lo que pasó antes. Obviamente que iba a saber todo lo que iba a ocurrir en esa barca. Él, por medio del sueño y del descanso, quería enseñarles a ellos que en verdad la confianza tiene que estar puesta en Dios. No en las maderas, no en las velas, no en el timonel, no en otra cosa. ¿Quién dice amén? Y él estaba en la popa durmiendo. Yo imagino que la popa se movería muchísimo, es un extremo del barco. Sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y ahí me voy a detener. Perdón, espere que tomo agua. Y él le dijo, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y usted sabe que yo ahí noté una diferencia. El Señor no habló, y esto es para enseñanza de los que conocían el Evangelio, los que conocían las Escrituras. El Señor Jesucristo en ese momento no intercedió como intercedieron en el pasado o hubieran intercedido todos los profetas. En aquel tiempo los profetas, ¿qué hacían? Cuando había una adversidad, una situación extrema, Elías, Jeremías, quien fuere, ellos oraban a Dios para que Dios hiciera, ¿o no? Elías clamó a Dios para que Dios envíe el torbellino de fuego, consuma el agua, consuma las piedras, el holocausto. En aquel tiempo los profetas en la antigüedad oraban a Dios y que Dios hiciera. Ahora Jesucristo marcó una diferencia. Cuando Él se paró, Él le dio la orden, demostrando que Él era Dios. Él le dio la orden al mar. Él no dijo, oh Padre mío, detén esta. No, Él se paró como Dios.
y reprendió el mar. Y lo reprendió de una manera especial, como cuando en el pasado él entra en Capernaum, en una sinagoga. De la misma manera, él reprendió lo espiritual que se movía en la tormenta. Él reprendió, le dijo, cállate y quédate quieta. Hablaba lo espiritual, porque obviamente detrás de toda adversidad siempre están las fuerzas espirituales. Cuando él entra en Capernaum, dice que se levanta un varón endemoniado y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, que has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y él reprende ese espíritu inmundo del varón y le dice, cállate la boca y sal de él. ¿O no? De la misma manera el Señor Jesucristo reprende la tormenta. Vuelvo a leer. Y dice, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Usted sabe que el verdadero problema de los discípulos en ese lugar, en esa situación, no era el mar, eran las olas, era su incredulidad. Era su incredulidad. Él quería llevarlos a confrontar con eso. Él quería que vean, si estaban con aquel que restauró la mano seca de ese varón, el que tenía la mano seca, un ejemplo, que echaba fuera demonios, que hablaba como nadie había hablado. Él se paró por el espíritu y reprendió. Y él les dijo así. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ahora yo me imagino, si Jesús te manda a cruzar al otro lado, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Hoy estamos acá, servimos a Dios, estamos cansados. Y el Señor te manda a cruzar al otro lado, y cruzar al otro lado, por decirlo de una manera, representa un riesgo, un esfuerzo. ¿Qué puede ser en tu vida, para vos, en lo personal, que Jesús te diga, bueno, vamos a cruzar al otro lado? Usted imagínese un mar de 20 kilómetros de ancho, hay que hacer un esfuerzo. Quizás cruzar al otro lado representa un esfuerzo en nuestra vida, un cambio de vida, un riesgo espiritual, un riesgo en lo físico. Ahora, cuando Jesucristo te manda a cruzar al otro lado o te manda a hacer otra cosa, te manda a salir del estado en que estás y es la voz de Él, inevitablemente es porque sus planes son para bien, sus pensamientos son para bien. Y si viene un tiempo de tempestad, por decir una manera, es para edificación. No habla de que estos varones hayan pagado el castigo de Dios a causa de su naturaleza. Seguramente tenían incredulidad, sí. Dios aborrece la incredulidad, pero no estaban pagando el precio de la incredulidad. Estaban aprendiendo. ¿Tenían pecado? Seguramente sí. Seguramente tenían pecado porque no habían sido transformados todavía. Estaban en manos de Dios y Dios le había dado la oportunidad a ellos de ser sus compañeros, amén, sus discípulos, de ser parte de los 12. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenés fe? Entonces temieron con gran temor. Claro, ellos temieron, seguramente yo sentía en mi corazón. Primero temieron a la tormenta, a la tempestad, a perder su vida. Pero cuando vieron en verdad y comprendieron quién era el que estaba con ellos, dice que ellos temieron. ¿Y por qué temieron? ¿Por qué aclara que temieron? Porque comprendieron que Dios estaba con ellos. Entendieron completamente quién era el que estaba con ellos, que era Dios. Y sabían que en sus corazones había cosas que ese Dios podía ver. ¿Por qué iban a temer? Si tu corazón está bien delante de Dios, dice, si tu corazón no te reprende, vos no tenés temor. ¿O no? Ahora dice que ellos temieron. Fíjese el corazón humano. Y a nosotros nos ha pasado, cuando Dios empieza a manifestar de una manera, o empieza a hablar con mucha precisión, comenzamos a temer. En lo secreto, en lo interior, comenzamos a temer porque nuestro corazón está expuesto ante los ojos de Dios. Como dice la palabra de Dios, el que hizo el ojo no verá. Ellos mismos, claro, primero tenían miedo a morir. Una vez que Jesucristo detiene la tempestad, podrían haber dicho, bueno, y ellos se aliviaron, y ellos tuvieron paz, que sería lo lógico que ellos tendrían que haber tenido al haber estado enfrentado a la muerte. Pero la palabra de Dios es verdad y dice que ellos temieron. Quizás no les cerraba del todo que el Cristo era el Cristo. Claro, era un hombre de 33 años, joven, hijo del carpintero. Hablaba maravillosamente. No podían negar que Dios no estaba con él. Pero no dejaban de ver a un hombre quizás más joven que ellos,
el hijo del carpintero de un pueblo. En aquel tiempo decían, ¿cómo de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué puede llegar a salir bueno de Nazaret? Es como decir, ¿qué puede llegar a salir bueno de Bahía Blanca? ¿Qué puede llegar a salir bueno de Villarrosas, de Villa Delfina? ¿Qué puede llegar a salir bueno de ahí, de ese pueblucho que se conocían todos? Pero Dios había hablado por boca de los profetas de que el Cristo vendría de ahí. Y ellos tuvieron miedo. Porque claro, decían ellos, aún el mar se les sujeta. Dice, entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto es impresionante porque ellos, como dije recién, luego verían al endemoniado gadareno, ya con una fe obviamente transformada y renovada en ellos, después de que pasaron por la tempestad, después de que vieron a Jesús detener la tempestad. Cuando llegaron a la tierra de los gadarenos, seguramente que ya no eran los mismos discípulos, ya no miraban con los mismos ojos. Usted vio que cuando algo sobrenatural ocurre en tu vida, o ves que Dios se mueve de una manera y que pasa algo sobrenatural, por decir una manera, delante de tus ojos, ya tu entendimiento, tu pensamiento y tu percepción no es la misma que antes. A mí me tocó ver personas muriendo, casi muriendo de cáncer, y cuando hemos visto que Dios los sanaba, pero los sanaba en días y los sacaba de la muerte, ya había un temor en nosotros en cuanto al pecado, en cuanto a lo que guardábamos, en cuanto a lo que pensábamos. Cuando una vez vimos una liberación en la cual mi esposa participó, había una mujer que se manifestaba en demonio horriblemente mal. Esto en los comienzos nuestros. Y había mucho amor del Espíritu Santo en una iglesia bautista que fuimos, la llevamos nosotros al avivamiento para la gloria de Dios. Y esa mujer le salía vapor del vientre. Estaba boca arriba y le salía vapor del vientre. Esa mujer había tenido relaciones con animales, había hecho cosas tremendas. Y salía olor a podrido de la mujer, una mujer joven de su vientre. Y todos podían ver el vapor. Después de esas manifestaciones, y era vapor, no es que el lente se me empañó, que me parece. Dios permite que usted perciba lo sobrenatural. Y eso edifica en cuanto a tu temor con Dios y tu fe. Ahora ellos, Dios les permite crecer en la tempestad. Seguramente nosotros pasamos por tempestad muchas veces. Y cuando vos ves que la respuesta de Dios, el mover de Dios es tan inmediato y la salida es tan perfecta, inevitablemente crees más. ¿A quién le ocurrió? Aumenta tu fe al ver la respuesta de Dios. Decir, bueno, de otra manera no puede haber sido, este fue Dios el que hizo esto. Y entendés que es más verdadero de lo que vos pensabas. Muchas veces, cuando estamos endurecidos a causa de la falta de oración, a causa de la falta de lectura, a causa de no congregarnos, es como que nos empezamos a sentir como que Dios no está tan en nuestras vidas, como que está tan más lejos de nosotros, como que no tenemos tanto que ver con Dios. Ahora, cuando llegamos a la tempestad y clamamos a Dios, o otros claman a Dios a favor nuestro, y vemos que Dios se mueve y que las cosas se resuelven de manera sobrenatural, ahí tu fe aumenta y ahí entendés que en verdad Dios estuvo con vos. Eso te da alivio, pero eso también aumenta tu temor para con Dios. Como dice la palabra, el que hizo el ojo no verá. Si Dios estuvo para ver mi dolor y mi aflicción, ¿cómo no va a estar para ver mi corazón y mi mente? ¿Quién dice amén? Eso le ocurrió a ellos. Y ellos iban a encontrar con el endemoniado gadareno con una fe superior. Iban a ir de ahí a la tierra de los gadarenos, donde Jesús iba a pisar esa tierra y el endemoniado indomable, inatable, que rompía las cadenas, que todos les temían, que vivía en los sepulcros, dice que no le podían sujetar y nadie quería pasar por ese lugar, porque el diablo se enseñoreaba de ese lugar y de las personas a causa de ese varón que había tomado. Dice que Jesús fue, le echó al hato de cerdos y los cerdos se tiraron por el despeñadero y murieron. Pero en esa tierra no quisieron al Cristo. No quisieron al Cristo. Ellos preferían quedarse con el endemoniado ahí, pero no perder los cerdos, no perder su bendición económica. Ellos lo pudieron ver con sus ojos. Después Jesús les permite ir al lugar donde la mujer del flujo de sangre, con esa fe sobrenatural, clama a Jesús y ellos pueden ver algo impensado. Lo que puede hacer una fe sobrenatural. Esa mujer tenía en verdad un don de fe. Ella decía, pensaba, si tocara aunque sea el borde de su manto, seré sana. Nadie pudo escuchar su pensamiento, pero ella dio testimonio. Y los discípulos estaban siendo preparados. Después de la tempestad, después del endemoniado indomable, estaban siendo preparados para ver de qué manera el reino de los cielos opera a favor de los que creen.
Y por como si fuera poco, vino un hombre importante con una hija de 12 años que estaba muriendo. Y cuando él le pide al maestro delante de sus discípulos, viene uno y le dice, tu hija ya murió, no molestes al maestro. Ahora Jesús les permitió estar con él en todo tiempo a sus discípulos y los lleva a la casa de Talita. Y la niña sale viva por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ellos estaban preparando, estaban asimilando que ese poder que Jesucristo manejaba en ese tiempo iba a ser el poder que iba a morar en ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? La tempestad es parte del camino. Comenzaron de una manera, caminaron, la tempestad fue un lapso. En tu vida y en la mía la tempestad es un lapso. Tu tempestad puede ser matrimonial, que te enseña. Puede ser ministerial, que te enseña también. A veces nosotros estamos en tiempo de bendición maravillosa y digo, ahora sí. Y te viene una tempestad ministerial y yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo estoy esforzándome, si yo hago lo que vos me pediste, Señor. Y viene una tempestad ministerial. Y Dios quiere tratar con tu corazón, con tu mente. Quiere hacerte ver que en verdad no depende de que seas un buen pescador y conozcas el mar, sino que depende de que Jesucristo esté en la barca con vos. Y que por más que la tempestad y las olas sean grandes, depende de Él. No es lo humano. No es lo humano. Yo a veces he vivido tiempos por gracia de Dios, no porque lo merezca, que digo, qué lindo, gracias Señor. Ahora sí, ahora empieza lo bueno. Ahora vamos a caminar por el aire con el Señor. Y 2 o 3 días después, nada. Y una semana después, nada. Y digo, Señor, ¿qué está pasando? Porque obviamente que cuando Dios te bendice, vos qué haces, te esforzás más, buscás más de Dios, te arrepentís, te volvés más a Él porque sabés que Él se acercó a vos y te dio cosas que no merecés. Ahora vos te esforzás en ese tiempo y por ahí no pasa nada. Y estás en una tempestad ministerial. O tempestad económica. A veces empezás a diezmar. Yo el otro día le entregué mi diezmo al siervo. Y me dice, no te asombres, no sé por qué me lo dijo, que en este tiempo quizás seas probado en eso y no te alcance. Yo ya conozco cómo es. Le digo, siervo, despreocúpese. Y me ha pasado que yo he diezmado tiempos fielmente. Y pasaba 2 o 3 meses con una miseria que yo decía, Señor, no puede ser. Claro, tu fe verdadera es probada en la tempestad. En la buena, obviamente que no pasa nada. En las bodas de Caná, qué lindo. Jesucristo transformó el agua en vino. Qué maravilloso, qué buen vino. El maestresala le dijo, este es el mejor vino, qué sabiduría. Todos sirven el bueno primero y el malo después, cuando ya están ebrios. Pero usted guardó el buen vino para el final. Eso habla de la doctrina de Jesucristo. Dios envió primero el vino común, que era la doctrina de los judíos, de los 10 mandamientos, el tiempo de los profetas, que era un vino, era buen vino. Ahora, pero guardó el mejor vino para el final. Y por más que estés atravesando una tempestad, yo te quiero asegurar, de parte de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que Él tiene guardado el mejor vino para el final. ¿Quién dice amén? Cerrá tus ojos. Te invito a cerrar tus ojos a oír lo que Dios quiere hablar a tu vida, lo que Dios me habló hoy. Vos sabés que hay tempestades que solo están en tu mente, ¿no? Cuando todo lo demás está en calma. ¿Cómo decir? Jesús debe estar en tu mente. Vos sabés que a veces los celos, la envidia, la raíz de amargura, los miedos, el rencor, provocan, por decir de una manera, olas muy grandes que no convienen. No siempre la culpa es del otro. Y no sea cosa que el diablo termine usándote a vos para generar una tempestad. A veces hay tempestades que son interiores, amén. Hay tempestades que están en tu corazón. Y muchas veces los vientos del pasado siguen soplando. Y si no aprovechaste el pasado, por decir de una manera, no te lamentes y aprovechaste presente. A veces vivimos una tempestad porque hay cosas del pasado que no hemos resolvido. Pero ¿sabes una cosa? El pasado ya pasó, podés volver allá. No te lamentes sobre lo que no hiciste, sobre lo que hiciste o sobre lo que te hicieron, porque es tiempo perdido. A veces vivís una tempestad a causa del pasado. Y Dios te llama en este tiempo a que disfrutes y aproveches este presente si desperdiciaste el pasado. Amén. Vos sabés que hay tempestades matrimoniales también. Y Dios me hablaba de eso. Y vos sabés que en una barca, en tu familia, cada uno debe tomar, por decir una manera, el lugar que le corresponde con dedicación, con madurez. Y darle lugar a Jesús, a que Él ocupe el lugar de Él.
Porque, ¿cómo decirlo? Hay aprendices en tu barca matrimonial y familiar mirando en todo tiempo que pueden llegar a naufragar a causa de lo que ven en nosotros. Vos sabés que en todo tiempo nuestros hijos están viendo qué hacemos, de qué manera nos conducimos, y es necesario que en la adversidad, en la tempestad, ellos vean que tu confianza y la confianza de tu esposo, de tu esposa, están puestas en Dios. Porque nosotros somos maestros de ellos también. A veces está todo bien, pero la tempestad está dentro del hogar. Se levantan olas porque Dios anhela edificarnos, madurarnos, fortalecernos en ese aspecto. Y es necesario tomarnos de la mano y darle lugar a Jesucristo. Y otra cosa que Dios me hablaba hoy, nunca tomes, por decir de una manera, en poco a tu compañero de barca en tu hogar. A veces tomamos en poco a ese compañero, esa compañera de barca que Dios permitió y Dios puso en esa barca familiar, matrimonial, esa primera barca que Dios nos da. Yo te quiero decir, iglesia, en el nombre de Jesús, que por algo Dios lo puso ahí. Quizás aquel que está al lado tuyo, que muchas veces te tomás en poco en lo espiritual, o en la inteligencia, o en lo que sea aquel que vaya en busca de Jesús y le diga: Señor, no tienes cuidado de nosotros, nos anegamos. En este tiempo, no importa si te quedas solo luchando, quizás, si sos el único que está luchando por tu barca o la única que está luchando por tu barca, lo que importa es que Jesucristo esté arriba de esa barca. Yo te invito en este día a que hagas barbecho en tu corazón. Hoy Jesús quiere mandarte a hacer barbecho en tu corazón y a entender que en verdad no fue Él que te falló. La culpa no es de tus compañeros de barca. No fue Dios que en verdad faltó a su promesa y quizás estés en la tempestad ahora pagando un precio. Lo que Dios quiere hablar a tu corazón en este día es que Él siempre estuvo en tu barca, por más que estés en proceso, en debilidad, por más que estés en esa tempestad ahora. Y Él quiere que ciegamente confíes en Él como Jesucristo cuando dormía en esa popa, cansado, como muchos de nosotros, debilitado, como muchos de nosotros. Muchas veces decimos: Señor, estoy cansado de servirte, estoy cansado de ir a la iglesia, Señor, estoy cansado de estar en tus caminos, Señor, esto me está pesando, Señor, y empezás a vivir una tempestad espiritual, ministerial, y esas olas y ese mar empiezan a mover tu barca y estás a punto de abandonarlo todo, pero no te olvides nunca que fue Jesucristo quien te dijo que cruces al otro lado y quien se subió a la barca con vos. ¿Quién dice amén a esto? Dale un aplauso a tu Dios. Dale un aplauso a tu Dios. Aleluya. Yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque he pasado muchísimas tempestades. Y muchas veces las he pasado como niño en los caminos de Dios. Y muchas veces en plena victoria, en plena bendición, diciendo: bueno, ahora sí, Señor, lo que hiciste con nosotros. Venía la tempestad. Cuando vinimos del último viaje de Rosario, venía en el aire, gozoso por fe, lo que Dios hizo con nosotros allá, lo que vivimos. Y la semana, cuando pisé Bahía Blanca, la primera semana fue terrible, fue desastrosa, fue triste, fue vacía. ¿Y sabe qué me quería decir Dios con eso? Bueno, a ver si confías en mí tanto, a ver si lo que te dije y te prometí, a ver si estás maduro en la fe para sostenerlo, para creer que te puedo sacar de esta situación. En verdad estuve triste, en verdad estuve apagado, estuve mal, y por más que buscaba de Dios, no era lo que yo había idealizado y esperado en ese tiempo para mí. Yo vine de allá y dije: bueno, Señor, ahora camino arriba del agua. Y Dios quiso probar mi fe. Y no sé cuántas veces quizás me quiera probar para ver si era merecedor de verdad de lo que Él me quería dar. Así que si estás siendo probado o vas a ser probado en este tiempo, hermano, no te olvides nunca de esta palabra que Dios trajo a tu vida. Él quiere bendecirte. Si estás en debilidad, si estás en tentación, si te sentís inestable, si ibas a un lugar donde Cristo te dijo que vayas y por el camino te encontrás con esto, Dios es fiel y justo para guardar a aquellos que aman. Amén. Que Dios te bendiga. Los bendigo. Aplauda al Señor si quiere, si lo siente.
Amado y santísimo Rey, en el nombre de Jesús, te doy las gracias porque, Señor, has estado con nosotros. Te doy las gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, ha estado entre nosotros haciendo cosas nuevas, trayendo mensajes, sanando, restaurando, renovando las mentes y los corazones. Señor, te doy gracias porque tú has dado respuesta y confirmación, Señor, de tu amor, de tu fidelidad. Y te pido, amado Rey, en el nombre de Jesús, Rey de toda la gloria, que tus ángeles, Señor, nos guarden en el camino de regreso. Que nada pueda empañar, Señor, este gozo, esta bendición, que esta semilla, esta palabra maravillosa, nada la arranque, nada la robe, nada la mate, Señor amado. Que se multipliquen los corazones, amado Dios. Que podamos ser portadores de vida, Señor, donde quiera que tú nos llegues. Y cuando estemos en nuestros hogares, amado Rey, amado Dios, por más que la barca se tambalee, por más que se levante la tormenta, por más que el mismo diablo, Señor, camine sobre el agua y quiera subirse a la barca, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos sostenemos de tu palabra, de tu promesa en este tiempo. Elegimos creer, Señor amado. Solamente danos la fe, la certeza, Señor, la firmeza y la confianza en ti, amado Rey, para salir adelante y llegar al otro lado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queda en libertad, iglesia. Dios los bendiga.